Capítulo 2. La guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo, así se llama el libro, de Brandon Sanderson. Una parte de mí quería salir y exigirle respuestas, interpretar el papel de cliente enfurecido y hacer que se salieran del personaje. Pero había algo en todo aquello que otra parte de mí estaba convencida de que no eran actores, de que por demencial que pareciera, todo era auténtico y me convenía seguir oculto. Vaya, sí que sonaba ridículo, ¿eh? En todo caso, el instinto me decía que yo era una persona que confiaba en su instinto, así que me quedé donde estaba, observando a escondidas desde las sombras mientras la luz solar iba remitiendo. Esperé un poco de más, porque al final se puso todo oscuro. Oscuro en plan sótano de película de terror. Al encapotarse el cielo dejé de ver las estrellas, y al parecer estábamos en luna nueva. Para colmo, no había ni una sola luz en el pueblo. Había esperado ver alguna antorcha u hoguera. Di unas palmaditas al árbol tras el que me había escondido. Gracias por la cobertura. Eres un buen árbol. Alto, grueso y, lo más importante, de madera. 4 estrellas y media. Volvería a esconderme detrás de ti. Te quito media estrella por no ofrecerme un refrigerio. Entonces me detuve. Ya era la segunda vez que hacía algo parecido y me entraron ganas de apuntar la experiencia y mis pensamientos sobre ella en un cuaderno. ¿Sería una pista sobre mi identidad? ¿Acaso era una especie de reseñador? Salí de detrás de aquel árbol tan bien puntuado y descubrí que tenía una destreza extraordinaria para moverme a hurtadillas. Avancé entre las hileras de plantas a medio cultivar sin hacer apenas ruido, a pesar de la oscuridad. Impresionante. A lo mejor era un ninja. Crucé el campo y encontré el camino, de tierra apisonada. Eché a andar hacia el pueblo, agradeciendo que las nubes se hubieran disipado lo suficiente para dejar paso un poco de luz a las estrellas. El pueblo pasó de estar oscuro en plan sótano de película de terror a estar oscuro en plan peli de miedo en el bosque. ¿Podía considerarse una mejora? No estaba acostumbrado a una oscuridad tan primigenia. Eran las sombras más profundas que había visto jamás, como si ganaran fuerza al saber que no podía controlarlas activando un interruptor. Llegué al pueblo y me interné entre las casas silenciosas. No habría más de 20 edificios, todos con las paredes de madera y tejado triangular de paja. 2 estrellas, seguro que el wifi va de pena. Oí el rumor de un río en algún lugar a media distancia y distinguí un gran bloque de oscuridad un poco más lejos. Encontré el río, ancho pero poco profundo, al otro lado del pueblo. Al llegar, me arrodillé y recogí un poco de agua con las manos para beberla. Mis nanoides médicos neutralizarían cualquier bacteria presente en ella antes de que me diera demasiados problemas. Me detuve de pronto, con las manos a medio camino de la boca. ¿Nanoides médicos? Sí, unas máquinas diminutas que tenía dentro del cuerpo y que llevaban a cabo funciones sanitarias básicas. Detenían las toxinas, evitaban enfermedades y descomponían los alimentos para ajustarse a mis necesidades nutricionales y calóricas. A las malas podían sanar heridas en caso de emergencia. La última vez que recibí un disparo estaba recuperado en menos de una hora, aunque luego los nanoides se pasaron más de 2 días sin funcionar en absoluto. Madre mía, aquello era una pieza del rompecabezas. ¿Tenía alguna otra mejora? No me acordaba, pero sí sabía que iba a necesitar más comida que una persona normal. En concreto, debería ingerir alimentos muy calóricos o carbono. En teoría, cualquier cosa orgánica era válida, pero unas fuentes eran mejores que otras. Miré atrás, hacia el pueblo. Algún niño se había echado a llorar y sus gemidos solitarios me ponían los pelos de punta. Controlé los nervios. Recorrí la orilla del río hasta llegar a un puente de madera y lo crucé. El gran bloque de oscuridad que había visto resultó ser una fortificación hecha de troncos verticales, clavados en tierra y aguzados por la parte de arriba, de unos 2 metros y medio de altura. La muralla parecía bastante recia, aunque había esperado encontrar algo más alto y hecho de piedra, más estilo castillo. Aquella empalizada de madera me decepcionó un poco, pero no le puse estrellas todavía. A lo mejor era coherente con la época. Aquel tenía que ser el lugar donde encontraría a las personas importantes del pueblo, como el hombre de la voz profunda e imponente. Exploré todo el exterior de la fortificación, que apenas era lo bastante extensa para contener unos pocos edificios. Pero los portones estaban cerrados y había un gran foso excavado que rodeaba el muro por completo. Distinguí una plataforma elevada de madera en una esquina dentro de la empalizada. Una garita de guardia. No conseguiría llegar dentro inadvertido si probaba saltar el foso y trepar por la muralla. De modo que empleé toda mi experiencia vital, alrededor de media jornada hasta el momento, para urdir un plan. Me escondí tras un árbol cercano con vistas a los portones y esperé a que se abrieran. Reseña del árbol. 3 estrellas. Nacimiento de raíces incómodo en la base. No apto para ocultadores inexpertos. Véase mis otras reseñas de árboles en la zona para encontrar más opciones. Estaba planteándome retirar otra media estrella del árbol cuando oí que algo se acercaba deprisa por el camino. Por un instante me sobresalté. ¿Sería un coche? No,
Ruido de cascos. Dos caballos con jinetes que salieron de las tinieblas a la luz estelar, galopando mucho más rápido de lo que me parecía razonable en plena noche. Se detuvieron ante los portones y dieron una voz a la gente de dentro. Los tenía demasiado lejos para oír qué decían, pero al poco tiempo la muralla se abrió. No distinguí mucho de los jinetes encapuchados mientras cruzaban los portones al trote. En el interior había unas luces que revelaban dos estructuras principales, una hecha de piedra y la otra de madera y paja, como las del pueblo. Al parecer, los recién llegados tenían algo raro, porque casi todo el mundo se congregó a su alrededor, incluidos los guardias. No quedó nadie vigilando el acceso. Aproveché la oportunidad y avancé sigiloso por la oscuridad. Mis habilidades de ocultación me llevaron al otro lado de los portones sin que nadie me viera. Ese instinto, que tenía de pegarme a las sombras, de no presentar un perfil reconocible y de moverme sin hacer ruido, hizo que me inquietara preguntarme dónde había podido adquirir aquellas destrezas. Eso, y el hecho de que no dejaba de intentar apoyar la mano en una pistola inexistente. No parecían la clase de rasgos propios de un ciudadano respetable que se pasaba el día reseñando árboles. Me agaché junto a unos toneles y eché un vistazo a mi alrededor. En el centro del patio había una enorme piedra negra con la punta cortada, más alta que ancha. Era como una miniatura del monumento a Washington a la que le hubieran arrancado la punta. Al fondo se alzaba una pequeña cuadra donde los dos jinetes habían desmontado y entregado las riendas a un mozo. Un chico salió corriendo hacia el edificio de piedra. Parecía estar mucho mejor construido que los demás. Sería la mansión del señor. Y en ese caso, ¿el de madera podía ser un salón de reuniones? Me resultó curioso ver que ante el edificio de piedra había una serie de cuencos con velas al lado. Algunos contenían fruta, otros crema y... y vi un papel chamuscado. El chico regresó al poco tiempo e indicó a los dos jinetes que lo siguieran. Entraron juntos en el edificio de madera que había tomado por un salón de reuniones y me pareció oír la palabra refrigerio mientras cruzaban la puerta. Quizá debería haberme interesado por esos hombres, pero mi atención estaba fija en aquel papelito. ¿Procedería de mi libro? ¿Por qué lo habían dejado allí, delante del edificio? Era todo muy estrambótico. Quizá había pasado a formar parte de algún absurdo experimento social, de algún concurso de telerrealidad. Me obligué a esperar durante unos tensos minutos hasta que, como esperaba, un hombre con capa naranja salió de la mansión acompañado por otros dos que iban armados con largas hachas y escudos redondos de madera. No parecían llevar armadura. Tenían un aspecto vagamente vikingo. Oswald, gritó uno de ellos hacia la garita de madera. ¡Cierra los portones! Mientras el señor y sus dos hombres entraban en el salón, un soldado más joven bajó a toda prisa de la torre. Sonrió a los otros dos y se inclinó un poco demasiado ante el señor antes de dirigirse a los portones y empezar a cerrarlos. Era el momento de actuar. Como dice el viejo dicho, carpa diem, atrapa el pez. Ya había salido y estaba cruzando el patio antes de que mi cerebro tuviera tiempo de pensar. Mi cuerpo parecía saber que aunque no debía dejar pasar la ocasión, tampoco debía correr a toda velocidad. Haría demasiado ruido. Sintiéndome expuesto, rebasé a paso rápido la gran piedra negra y luego los cuencos y las velas, hasta recoger el papel. Al cabo de unos segundos, ya me había ocultado de nuevo contra la pared del salón de reuniones. El corazón me atronaba en el pecho. Hice unas pocas inhalaciones largas y silenciosas para tranquilizarme y luego bajé la mirada hacia el papelito. Ah, sí, oscuridad. Peli de terror, tal y cual. Bueno, pero había una ventana un poco más allá. Tenía el postigo cerrado, pero dejaba salir un poquito de luz. Fui hasta allí con cuidado y alcé el papel hacia el resquicio. Estaba lleno de palabras impresas, como las de las otras páginas que había encontrado, pero aquella apenas estaba quemada. Decía, tu propia dimensión. Las complejidades del viaje dimensional no tienen importancia y lo más recomendable es no complicarte la vida con ellas. En Mago Frugal S.A. ya nos hemos ocupado de todo lo difícil. Lo único que tienes que hacer tú es elegir el paquete que quieras y recibirás una dimensión símil tierra impoluta. Dejé de leer y las palabras se emborronaron al desenfocar los ojos. Otra diminuta pieza del rompecabezas encajó en su sitio. Aquello no era un parque temático, ni un extraño experimento social, ni un concurso. Era otra dimensión y me pertenecía. Mi cámara vive en modo fiesta. Capítulo 2 terminado, chicos. Eh, por ahora ya sabemos que no es un viaje en el tiempo. Estamos en otra dimensión y bueno, en el capítulo 3 sabremos más cosas al respecto. No me puedes dejar así. Es increíble, o sea, te lo juro. Es una chorrada de libro. Yo le podría recomendar este libro a un niño de 12, 13, 14 años perfectamente.
Y yo, cuando tenía 12, 13, 14 años, me habría leído este libro en un día y medio. Es maravilloso, súper fácil de leer y es que engancha un huevo. Nada, el miércoles seguimos, pana. Lo voy a buscar para leerlo. No me va a dejar leérselo, se lo va a leer él en casa. Pues nada, chicuelos, hemos cumplido por hoy. Así que con esto y un bizcochito, yo me voy a cenar. Muchas gracias por haber venido y nos vemos el miércoles. Buena nit.